Esto es una incubación de unos colectivos petristas en Colombia al mejor estilo de los colectivos chavistas en Venezuela. Una incubación. Este ataque a los medios de comunicación opositores ya se había dado en Venezuela, por ejemplo con el periódico El Nacional, que incluso lo llevaron al cierre. Hoy día solo funciona virtual. Hola mis queridos amigos, sean bienvenidos al programa de Super Viralísimo con Víctor Londoño. Y yendo al grano, tenemos hoy invitado dentro de nuestro programa. Se llama Néstor Ayerbe, también es abogado, es también economista, es un estudioso de la política de Colombia y de vez en cuando hemos traído a nuestro invitado para que nos hable acerca de opinión. ¿Cuál es el análisis político que tenemos con lo que está ocurriendo actualmente en el país? ¿Qué está ocurriendo con estas mingas, marchas, el tema de querer, por ejemplo, financiar transporte público, el tema de llevar a grandes hordas, porque así la llamo yo, una gran mayoría de indígenas que están siendo pagos por el gobierno, etcétera, etcétera? Es una semana que ha sido muy movida, pero vamos de una vez al grano con esto. Néstor, ¿cómo estás? Bienvenido al programa con Super Viralísimo. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Víctor. Muy complacido de estar en tu programa. Bueno, a ver, vamos a hablar de lo que está pasando. Iniciemos con una semana muy movida, pero dentro de las cosas, bueno, ¿qué tal ese temita de Nicolás Petro? Donde hoy sale información crucial luego de los ataques que fueron perpetrados por parte de estas mismas mingas indígenas a semana por, obviamente, órdenes de alguien de mucho poder en el país, ¿sí o no? Esto ya lo sabemos, pero vamos a ir primero que todo con este punto. Semana en la que nos dicen, según el opinómetro, que el señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, tiene la peor desaprobación de la historia. Tiene un 63% de desaprobación. Ahora, usted sabe que los que son afectos y aliados del gobierno no aceptan que estas cifras salgan y las quieren por debajear y tienen su propia encuesta. Pero la realidad es una, y es que la mayoría de colombianos que se van a enfrentar, por ejemplo, el próximo mes de octubre a las elecciones regionales, tienen un gran descontento con la manera como este gobierno está derrochando el dinero y los recursos públicos de los colombianos. Néstor, ¿se acuerda que cuando comenzó la campaña presidencial Petro decía de que en Colombia los colombianos aguantaban hambre, que esto no era posible y que de esta manera lograron obtener un gran activo de votantes porque supuestamente Colombia necesitaba un cambio para que pudiera resguardar los recursos? ¿Recuerda usted eso? Claro, ese fue el caballito de batalla de la campaña de Petro. Bueno, hoy tenemos que este es el gobierno del derroche histórico, porque mis queridos amigos, gracias a que hay gente que es muy pila y que está pendiente de cómo se están malgastando los recursos, hay políticos o hay también interesados en hacerle control político al gobierno del cambio. Y por ejemplo nos dimos cuenta, uno de ellos, ¿quién es? Daniel Briceño. Daniel Briceño nos indicó cómo fueron en este año entregados a las mingas indígenas, a estos de las marchas por la vida, ¿no? 39.000 millones de pesos en contratos en este año 2023. Hay mucha más información. Que fuera lo único, tenemos la Agencia Nacional de Tierras, quien tiene un contrato por más de 15.000 millones de pesos. Esto por 4 meses. Y van a seguir entregando recursos. Que los de La Guajira, que los niños de La Guajira están aguantando hambre, que en Antioquia están aguantando hambre, que los colombianos ya no comen 3 veces al día. Les importa un pito, como dice el presidente de la República, porque realmente lo que le interesa a él es sostener ese gobierno que se está convirtiendo en dictadura. ¿Y por qué? Porque el día de ayer vimos como oficialmente, tal cual, mandaron a esas mismas mingas indígenas, que son las que en este caso, esas mingas están siendo los que supuestamente apoyan al cambio, pero que son financiados con esos recursos que estamos mencionando, fueron a atacar el edificio de Semana, digámoslo puntualmente. Y finalmente entendemos que esto es un ataque a la democracia, es un ataque a la libertad de prensa y es un ataque a quienes controlan y están denunciando al gobierno del cambio. Néstor, ¿qué puedes aportarnos respecto a eso? ¿Usted qué cree que está haciendo Petro con estas mingas? ¿Cuál es el objetivo de que esta gente se convierta supuestamente en el apoyo popular? Pues definitivamente todos estos contratos es únicamente para mantener contentos a los líderes de estas comunidades indígenas. Ajá. Pero a los indígenas rasos no les va a llegar nada de este dinero, porque ellos van a seguir con los mismos problemas, van a seguir sin buenas vías de acceso, sin internet, sin saneamiento básico. Muy bien. Por eso es que fueron a protestarle en la Casa de Nariño a Petro, por el incumplimiento que hubo de todas estas promesas con las que los hicieron venir a Bogotá
por cierto, en condiciones muy precarias, viajando en la parrilla de buses escaleras, y de hecho uno de ellos sufrió un accidente en Melgar donde se quedó dormido en la parrilla y unos vehículos sin ninguna seguridad, que eran los que los transportaban, y este indígena se encuentra en este momento en un delicado estado de salud. Es una irresponsabilidad, son unas irresponsables. A ellos no les importa ni siquiera la integridad de las mingas. Lo que les importa es que hagan bulto, que sean mostrados ante la pantalla, y que Petro tiene el mayor apoyo porque eso es lo que ha sido la réplica de las petrobodegas. Sin embargo, vamos a ver, yo quiero que para avanzar al siguiente tema, que es este de las mingas puntualmente, veamos también lo que dice Gustavo Petro, pero con sus encuestas. Una es la que mandan a hacer en el opinómetro y nos dice que Petro tiene una desaprobación, del 63%. Una desaprobación que luego fue segmentada. Vamos a poderla ver acá en pantalla en este momento, donde nos dice que en el Caribe, señores, tiene una desaprobación del 65% y un apoyo del 28%. En la región central sería del 58% y un 27% de aprobación. En la región oriental 77% con un 20% de aprobación, pero la desaprobación del 77%, ¿no? Y la región Pacífico, donde fueron la mayoría de votantes, Caribe y Pacífico, 43% de desaprobación y una aprobación del 54%, porque allá en la costa todavía hay mucha gente que no ha despertado. Eso es lo que yo tengo. Pero también tenemos otra que nos muestra el señor Petro en una imagen del 46% supuestamente de aprobación y una negativa del 47%. Pero ojo, estas aprobaciones que fueron hechas por el gobierno del cambio, para que la tengan ustedes en cuenta, estas aprobaciones que fueron hechas por el gobierno del cambio son pagadas por el propio gobierno. Así que, ¿qué nos puede de pronto dar la seguridad y la certeza de que estas encuestas sí funcionan realmente con toda la sinceridad y con toda la transparencia para el público? Mira esto, te lo voy a mostrar acá, Néstor, y es lo que denuncia Daniel Briceño. Miren lo que dice él. El gasto de encuestas para medir la popularidad del presidente Gustavo Petro en DAPRE ya va en 1.143 millones de pesos, 1.143.842.700 pesos durante el año 2023. Hemos visto y evidenciado cómo Daniel Briceño se consigue los contratos. Cuando él los saca, él habla es con pruebas. Daniel Briceño, donde está evidenciando este tipo de mermelada para que luego saquen estas encuestas que luego nos presenta Petro para poder desestimar las que hacen los medios de comunicación, que en este caso sí les controla al gobierno, porque él quiere tapar lo que hacen realmente las otras encuestadoras con la opinión de la verdadera opinión pública, porque esta es la opinión sesgada que es comprada a través de las petrobodegas. Los llaman suena los bodegueros, digan cómo le va a Petro y ellos van a decir que lo máximo, ¿no? Y entonces acá está un tipo de contrato que dice: contrato de prestación de servicios celebrado entre el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y el Centro Nacional de Consultoría. Aquí está el contrato y vemos valores: 762 millones, hay uno que es de 182 millones, el tracking mensual es 473 millones, encuestas coyunturales 106 millones, y así se va viendo cómo la mermelada entra a este petrogobierno. Ahí puntualmente. Y por supuesto tenemos, ya para entrar en tema de mingas, juegos y espectáculos, tenemos, amigos, lo que está denunciando JP Hernández, Néstor. Y con esta información vamos a darle ya puntualidad al tema de las mingas, que me parece que esta semana fue gravísima para lo que podemos llamar el control a los recursos del país, que está siendo despilfarrados por el gobierno del cambio. Yo sí quiero saber qué acciones va a tomar Gustavo Petro ante estos actos delincuenciales de los indígenas. Entrar a una propiedad privada, destruir los vidrios como lo hicieron con Semana, merece unas consecuencias. No puede ser que los indígenas estén comportándose tal cual como la primera línea, destruyendo la propiedad privada y que aquí no haya nada. Si Petro no decide hacer nada, entonces la fuerza pública tiene que actuar y proteger a los colombianos, a esos colombianos honestos y trabajadores que hoy se enfrentan ante un gobierno y una situación como esta que carece totalmente de autoridad. Bueno, ayer vimos, Néstor, cómo las mingas que fueron financiadas a través de los impuestos y recursos de Colombia, los colombianos, fueron y se desplazaron hasta el edificio de Semana. Allá dañaron propiedad privada y también iban con una consigna: mandarle un mensaje a la prensa del país, y es que no se pueden meter con Petro porque si no les va a mandar
al de la moto, es decir, a las mingas para que le dañen su edificio o también su integridad física. Ese es el mensaje. Bueno, estamos viendo hoy realmente cómo Colombia se ha convertido en una Venezuela cuando muchos todavía no creen, pero cuando comenzó el gobierno decíamos, este país se va a convertir en Venezuela, Néstor. Claro, ese era el temor de todos, pero ya lo estamos viendo, por ejemplo, en esta propuesta de entregar 1 millón de pesos mensuales a jóvenes para que no maten, según las mismas palabras de Petro. Esto es una incubación de unos colectivos petristas en Colombia al mejor estilo de los colectivos chavistas en Venezuela. Una incubación. Este ataque a los medios de comunicación opositores ya se había dado en Venezuela, por ejemplo, con el periódico El Nacional, que incluso lo llevaron al cierre. Hoy día solo funciona virtual, y eso es lo que quieren hacer con Semana, únicamente porque Vicky se ha atrevido a denunciar todos los escándalos de este gobierno. Todo lo desde la propia campaña, ya Vicky empezó a divulgar videos donde se veía cómo es que ellos manejaron la campaña, desprestigiando a Fico, desprestigiando a Rodolfo, y cómo vienen manejando el gobierno. Todo lo que pasó con Nicolás Petro, todo lo que pasó con Day Vázquez, todo lo que pasó con Laura Sanabria, lo que hizo con la empleada. Todo esto lo ha denunciado Vicky Dávila. Exactamente. Ella también ha denunciado a otros gobiernos, por ejemplo, denunció mucho a Santos, y ahora se viene a saber todo lo que pasó con Odebrecht en el gobierno de Santos, y ahora las pruebas le dan la razón. Así va a ser en un futuro. Yo tengo una pregunta y se la hago a los colombianos, y es basada en lo que vimos ayer en Semana. Se supone que esta gente fue a un sitio a atacar un edificio público, un edificio de prensa. Sin embargo, la fuerza pública no detuvo a nadie, no hay ningún capturado, y aparte de que no hay ningún capturado, tampoco se decomisó, por ejemplo, la chiva en la que estaban estos enviados colectivos. Me encantó la palabra que dijiste, Néstor, una incubación de colectivos petrochavistas en Colombia. Y para eso quiero enviar aquí en este momento en el programa esta imagen para que la vean, que la presenta JP Hernández también, y nos muestra cómo esa chiva que estaba yendo allá y se desplazó tenía sobrecupo, tenía gente encima de la capota, en una ciudad que no puede tener ningún tipo de ese tipo de anomalías, porque se han convertido inmediatamente en motivo de movilización al transporte, ¿sí? Y esto es lo que dice JP. Este es el momento exacto en que los indígenas invasores, que cometieron varios delitos, se suben al bus para irse como si nada. Un gran escuadrón de la policía debió inmovilizar ese bus y capturarlos en flagrancia. Sin embargo, como le vengo diciendo, no ocurrió nada. Hoy dice Petro de que no pueden llamar a este tipo de personajes, y miren bien, la extrema derecha cree que puede llamar borregos y viola a indígenas. Esto para que lo tengan en cuenta. Sin embargo, ¿por qué los llaman así? Mire esto para que lo tengan en cuenta. Voy a ver si lo encuentro acá, donde nos indicaban, amigos, que un niño de la minga indígena habría sido... No lo quiero decir porque es que la plataforma, pero ustedes lo pueden leer. Eso le pasó en el mismo parque Tercer Milenio donde se encontraban todas estas hordas de orcos petrochavistas. Allá ocurrió eso, ¿sí? Entonces, cuando Petro dice que no quiere que le llamen así a este grupo de delincuentes, que dentro de la gente que también puede haber que se comporta bien en esa minga, de pronto se portan bien, cometen ese tipo de delitos, la gente que ve estas noticias, que observa y está atento a este país, se dan cuenta de esto. ¿Y cómo le van a decir? Le dicen de esa manera, que es un abusador. Y por eso es que con actos como por ejemplo que se dio en Semana, luego de que los realizan, los ejecutan, los llaman entonces que son terroterros. Inmediatamente a él no le gusta que se los llamen de esa manera, pero cuando están cometiendo este tipo de delitos, le muestran al país que las mingas indígenas, las que están protestando, Néstor, hombre, es que por la reforma a la salud, por la reforma de los impuestos, la reforma a la salud laboral, las reformas que están presentando y que están imponiendo a la fuerza a través de esas presiones, no son ellos los que realmente están ni pagando la salud, no son los que generalmente están pagando impuestos, no son a los que les duele la ciudad que están dañando, porque ellos viven por allá en el monte, algunos en diferentes sectores, en zonas rurales. Y después de esto entendemos de que quienes van a las mingas no son realmente los que puedan tener un dolo o que les duela lo que está pasando con el país, sino que son utilizados, y como se dejan comprar para que vayan y asistan masivamente a este tipo de protestas, son prácticamente unos empleados
al servicio de las dictaduras, del comunismo y por supuesto de el hoy presidente de la República, Gustavo Petro. No, pues algo muy lamentable traer a estas personas en condiciones infrahumanas, en condiciones insalubres, o alojarlos en un parque y instrumentalizarlos. Digamos que la palabra borregos es irrespetuosa con ellos porque ellos son seres humanos de unas comunidades indígenas y merecen respeto, pero sí, es que el que los irrespeta es el gobierno de Petro, trayéndolos en esos buses con tanta incomodidad en unos techos, sí, donde uno que se quedó dormido se cayó y casi se mata, donde están en ese parque tercer milenio y se pueden presentar hasta abusos infantiles y cuestiones de esas, y definitivamente pues el que los instrumentaliza es Petro. Ahora vamos a seguir avanzando con otro tema muy importante y me llama mucho la atención, es el tema de los contratos, Néstor. Aquí tenemos por ejemplo otro, vamos a verlo en pantalla en este instante, también denunciado por Daniel Briceño. La minga indígena llega a Bogotá y apoyó las marchas que fueron convocadas y esto nos costó 39.247 millones de pesos pagados a la Organización Nacional Indígena de Colombia. Le dieron a cada indígena 39.247 millones dividido, ¿cuántos fueron? Bueno, un ejemplo, 20.000. No, le dieron esa plata a la ONIC, Organización Nacional Indígena. Ahí hay unos líderes los cuales se quedan con esos dineros y ellos miran cómo los reparten. Incluso había gente que les dieron una comida que ellos mismos decían era mala, o no les pagaron ni siquiera el transporte de los buses, pero ellos, los líderes de estas organizaciones indígenas, andan en camioneta blindada. ¿O no es así, Néstor? Claro, los líderes sí viven muy cómodamente en camionetas blindadas, con escoltas, con contratos con el Estado. De hecho, en el Plan Nacional de Desarrollo se logró que se flexibilizaran los requisitos para contratar y para que se contrate precisamente con juntas administradoras locales, con comunidades indígenas, para tener contentos a todos estos líderes y sean fichas del gobierno para que se elijan miembros de consejos, asambleas, alcaldías de estos pueblos, ¿sí?, a personas afines al gobierno. Y correcto, se haga y se cuide pues la base política para que, como Petro lo dijo en un discurso en esta semana, él le entregue el gobierno a otra persona afín a sus ideas. Recuerda que estamos en elecciones regionales. Colombia entera tiene que conocer que estamos próximos a saber y definir cómo va a ser la jugada política para la próxima elección presidencial. Desde el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo y la comida. ¿Y esto qué quiere decir? Que basados en quienes ganen las alcaldías de las ciudades principales, de también los consejos de las gobernaciones, vamos a tener el capital político para afianzar o una dictadura o poder detener lo que hasta el momento se está implementando en Colombia. Y para eso, ya para cerrar con Néstor, quiero decirle lo siguiente, y es que también no solamente fue con la ONIC, el tema de los contratos, también es lo que se derrochan y se gastan, Néstor, en tarimas, en supuestamente transportes, en confitería, en gorras, en bla bla bla. También hay otra denuncia, el costo del ego en tarimas y sonido de Petro, por ejemplo, costó 592 millones de pesos. El discurso en el balcón dice 197 millones, la erradicación del plan de desarrollo 52 millones, la reforma a la salud 79 millones, marcha del 27 de septiembre supuestamente 263, hablan de hasta 500 millones en la logística implementada para realizar estas marchas que fueron pagadas por el propio gobierno. Oye, pues el gobierno pagando para que le hagan protestas a Colombia. Y la Agencia Nacional de Tierras también recibió un contrato de 15.475 millones por 4 meses para que suministren gorras, camisetas, desayunos, transporte aéreo, terrestre, fluvial, publicidad, transmisión y un larguísimo etcétera, 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 mientras que el pueblo está aguantando hambre. Se supone que el gobierno del cambio llegó para cuidarle los recursos a los colombiaos. Sin embargo, desde que llegaron, aviones en África, aviones por todo el mundo. Tenemos al presidente más viajero de todo Colombia. Tenemos el despilfarro histórico más grande que se está viviendo en este momento a través de la izquierda. ¿Qué podríamos decir de las elecciones, Néstor, cuando sabemos que estamos a vísperas de elecciones? ¿Cuánto dinero están gastando en contrataciones que son estas? Que son en este caso, ojo, son contratos que nos dicen que son para gorras, camisetas, desayunos, pero no sabemos cuál parte de ahí
qué parte de esa torta va a ser desviada para financiar las elecciones regionales, y eso es gravísimo. Yo quiero ya que, Néstor, para finalizar, nos hables un poco con el tema del transporte que ha propuesto la izquierda en el país. Dicen que transporte gratis para Bogotá y para Medellín, eso es lo que están diciendo. ¿Qué opinas de que haya transporte gratis en Colombia? No, me parece una propuesta bastante nefasta, aunque de hecho pues el gobierno ya financia una parte del transporte. En el caso de Bogotá, el distrito tiene que financiar aproximadamente el 55% del transporte público. Sí. Y Petro habla que sea un 100% y que se financie con el recibo de la luz. Y las cuentas hablan de que para que eso sea posible, cada hogar en Bogotá tendría que pagar 200.000 pesos mensuales en el recibo de la luz. Eso es algo supremamente costoso. Entonces es algo irreal, es otro globo que lanza Petro, como el de los 500.000 pesos para el adulto mayor, que nunca cumplió. Y adicionalmente hay otra situación muy complicada. Si el gobierno decidiera que el transporte público sea gratis, estas personas que trabajan en el transporte público se empezarían a sentir empleados públicos y no se van a conformar con lo que ganan ahora que trabajan para una empresa privada, sino que ya no van a querer recibir una prima al año, sino van a querer 2 primas, y van a querer otro tipo de gabelas al sentirse como empleados públicos que tienen los empleados públicos. Entonces esto es lo que me parece más delicado del tema y que nadie ha mencionado. Bueno, entonces, en vez de gastarnos 6 billones al año en financiar el transporte público, pues nos vamos a gastar 7 u 8 cuando estas personas ya se empiecen a sentir como servidores públicos. Ahora, Néstor, yo también iría a decirte otra cosa adicional, y es el transporte público, qué calidad de servicio nos va a dejar en Colombia, porque se supone que con ese tipo de subsidios que van a ser otorgados a través del financiamiento de los colombianos, con sus impuestos, con el pago de los servicios a ese transporte, van a poder supuestamente tener acceso al servicio de transporte todos en Colombia, y no todos son de los que cuidan el servicio público. Y también vamos a poder ver de pronto a un tipo de personas que no son de bien y que son dueños de lo ajeno, que van a estar más interesados en poder asistir a estos tipos de transporte, porque van a encontrar allí a los honorables gestores de paz esperando al que saque el celular o que tenga un dinerito escondido ahí dentro de pronto del bolso o la cartera de la señora, y finalmente se va a expandir más la inseguridad que actualmente viene expandiéndose por parte de las políticas del cambio, del oneroso cambio que nos llegó a todos los colombianos, y que por supuesto muchos están hoy muy en la claridad de que lo que se ha expandido es la delincuencia, la inseguridad pública, las calles son inseguras y por supuesto no hay suficiente fuerza pública que atienda estos requerimientos de los gestores de paz que están expandidos en todo Colombia. Eso es muy importante. La calidad del servicio se va a ver afectada en un 100%, es mi opinión y es mi posición. Bueno, y reflexión final, mi hermano Néstor, es esta. Miren lo que tuvo que hacer Petro para poder llenar esta plaza, y hemos tenido a oposición cuando han sido convocados a las marchas sin que les pongan un peso, solamente con el clamor de tener un país que sea diferente y que no esté enfrentado con este momento una intromisión que está tratando de implementar el actual gobierno. Han sido convocados y han ido y han llenado esa plaza de Bolívar, y no han necesitado, cierro con esto, de que les estén financiando con 39.000 millones de pesos para que todo Colombia, que es patriótica, vaya y asista porque lo llama su nación colombiana. Yo quiero agradecer a todos los que estuvieron conectados hoy en este segmento de noticias. Agradecerle también a nuestro invitado que estuvo también muy atento para dar sus reflexiones y opiniones de lo que está ocurriendo en Colombia. Y amigos, los invitamos para que sigan apoyando a su periodismo Comité Londoño, y también para que se suscriban tanto en YouTube como en Facebook a cada una de nuestras noticias. Que el Señor me los bendiga, y recuerden que Dios está con nosotros, con la verdad y la justicia, y no con el árbol torcido que esté tratando de dañar al prójimo. Eso no lo quiere nunca nuestro Padre en los cielos. Nos vemos en el siguiente segmento de noticias, y que viva Colombia, mis queridos amigos superpatriotas. Hasta pronto.